Olá, mis queridos renderistas, bienvenidos aquí a Jacobsen 3D. Estamos aquí con un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a hablar sobre las novedades, las mejorías, las noticias de la beta de V-Ray 6 para SketchUp. Estamos en la beta 1 y tenemos realmente funcionalidades interesantísimas que les quiero mostrar en este vídeo. Esta beta já está disponível para quem queira descargá-la, está em la página oficial de Chaos Group. Entras aí em V-Ray para SketchUp e vas encontrar a beta. Só tens que descargar e prová-la. Não recomendo agora mesmo utilizar a versão beta para fazer projetos aí em sério, ou seja, para fazer projetos finais, porque todavia está em fase beta, aún há algum que outro erro, então há que ir con cuidado con estas versiones beta. Pero bueno, dentro de las novedades que me parecieron muy interesantes, he probado casi todas, hay alguna que otra que no he podido probar, pero una de las cosas más interesantes que me ha parecido es que las escenas configuradas con Enscape ahora se renderizan en V-Ray. Entonces, hay esta compatibilidad. Los materiales, las luces, incluso los activos de Enscape serán manejados automáticamente por V-Ray. Eso es muy interesante. Yo no soy usuario de Enscape, pero para los usuarios eso es una gran noticia, ¿no? Porque ahora puedes tener un proyecto ya terminado en Enscape y llevarlo, exportarlo a V-Ray y V-Ray va a reconocer todo lo que hiciste dentro de Enscape. ¿Qué ventajas hay en eso? Que Enscape em alguns casos não dá uma renderização tão realista. Puedes llevar isso a V-Ray e refinarlo para que salga al final um render realista em alto nível dentro de V-Ray. Creo que essas são buenas notícias. Aunque não sou usuário de Enscape, fui en el pasado, a lo mejor vuelva a trabalhar com este programa en el futuro. Uma novidade também interessante é que agora temos renderização reanudable dentro del programa. Es algo que yo llevaba tiempo queriendo, esperando en V-Ray para SketchUp. Ya había eso en V-Ray para 3D Max, ¿no? Y básicamente es que nosotros podemos empezar a renderizar, dar pausa en el render, parar el render y reanudarlo después. Para que funcione ¿no? Eso tienes que especificar una ruta de salida, el tipo de archivo y habilitar la función Resumable Rendering. Entonces, a partir de ahí, cuando te pongas a renderizar, puedes pausar, reanudar tu trabajo. Es muy útil para testear, por ejemplo, la iluminación en modo progresivo. Otra de las grandes novedades, quizás sea la principal, son las nubes procedurales. Sin dudas, es una de las mejores novedades en esta beta 1. Eso realmente cambia el modo de trabajo, porque ahora nosotros podemos crear cielos dinámicos con nubes y con mucha facilidad, súper rápido. Podemos posicionar las nubes donde queramos. Y a la vez, muy importante eso, los parámetros de luz que nosotros tocamos, por ejemplo, en el sol, estas luces se ven afectan el cielo, afectan, por ejemplo, el color de las nubes, y eso hace con que nosotros podemos crear realmente iluminaciones súper interesantes y en muchos de los casos, sustituir los mapas HDRIs, por ejemplo, ¿no? Hay una funcionalidad que es para controlar, por ejemplo, la velocidad del viento, la dirección, ¿no? Y la velocidad del viento, y eso hace con que nosotros podamos controlar el movimiento de las nubes. Yo he probado hasta ahora solo en imágenes fijas, pero más adelante seguro que vamos a poder trasladar, cuando salga la versión oficial, el movimiento de nubes a animaciones. Ya veremos cómo se hará eso. Cuando se pueda, cuando esté disponible, ya haremos eso, algún vídeo mostrando cómo es esta funcionalidad. Una funcionalidad también muy interesante es la de Enmesh, que básicamente significa en la malla, en la red, en fin. Es un modificador de geometría que aplica elementos para cubrir una superficie. Podemos, por ejemplo, distribuir paneles sobre una superficie curva, o recta, o curva, lo que sea, o padrões de cortes, por ejemplo, en una fachada de un edificio. Podemos crear ahí agujeros, ¿no? Perforar mallas.
Podemos simular algunos tipos de tela, simular ratão, por ejemplo. Eso es muy interesante, eso es un gran avance. Tenga en cuenta que la malla, o sea, la superficie en que vamos a aplicar este modificador, tiene que estar bien mapeada, ¿no? Porque el modificador va a tener en cuenta las coordenadas de las texturas UV, las que utilizamos básicamente para ser mapeado, ¿no? Y a partir de ahí es cuando va a posicionar los elementos. Otra cosa muy interesante, y quizás esta para mí ha sido, vamos así decir, la segunda cosa que más me ha gustado, que es el Distance Texture. Distance Texture, que es básicamente un mapa o una textura procedural que se ha implementado y que esta genera valores de color en escala de grises en función de la proximidad del objeto. Entonces, eso se puede utilizar para restringir la generación de pasto, pelo, displacement en algunas zonas. Es muy útil para poner cerca, por ejemplo, de caminos, debajo de los árboles, cerca de las plantas, para simular esta parte fallada, ¿no? Donde hay menos, por ejemplo, pasto. Eso hará con que nuestros renders sean mucho más realistas, nuestras composiciones, por ejemplo, cuando haya zonas en que hay vegetación, para exteriores, jardines, etc. Una de las funcionalidades también muy interesante, que aún estoy probando en diferentes formas, ¿no? Es el Finite Dome Light. Eso nos permite una capacidad de proyección y adaptación en proyectos exteriores, por ejemplo, de los mapas HDRI. Con esta funcionalidad es mucho más fácil adaptar un modelo al entorno del HDRI, controlar, por ejemplo, la altura del suelo y generar sombras más realistas utilizando, por ejemplo, el Wrap Material. Entonces, para algunos casos, para exteriores, para ubicar, por ejemplo, una cabanita al lado de un lago, cerca, o sea, dentro de un mapa HDRI, o para poner, por ejemplo, un vehículo, un coche, en una carretera, en un mapa HDRI. Cosas así, personas, es mucho más fácil con el Finite Dome Light. Ya crearé un vídeo más completo cuando salga la versión oficial explicando más detalladamente cómo utilizar esta funcionalidad. Bien, gente, dentro de lo que es el Frame Buffer, también ahora tenemos lo que serían las guías de proporción. Básicamente, ahora tenemos la regla de los tercios, no la guía, la guía de las reglas de los tercios implementadas para nos ayudar con el encuadre de la escena. Es una cosa que SketchUp debería haber implementado, ¿no? Como hizo 3D Max y otras herramientas, pero los de SketchUp no dan el paso. Entonces los de ViewRay tuvieron que buscar una solución. Y la solución fue implementar en el Frame Buffer. Bueno, para usar esta funcionalidad ahora mismo, es necesario estar en modo interactivo. No hay otra forma de momento para posicionar nuestro render, o sea, sí, buscar la posición correcta del render en la regla de los tercios, se puede hacer solamente de momento en modo interactivo. Entonces, en fin, vamos a utilizar algunas técnicas para que eso vaya más rápido, pero es así como lo tenemos ahora mismo. Me parece interesante. Hay otras formas también de hacerlo, ¿no? Ya hemos explicado eso en otras ocasiones, pero es ahí una mejoría dentro de ViewRay 6, la versión beta. Hemos visto también que a partir de ahora se puede etiquetar activos en ViewRay 6. Entonces se ha implementado un nuevo sistema de etiquetas, ¿no? Utilizado para agrupar assets en el proyecto. Podemos utilizar, por ejemplo, para organizar nuestras luces. Si tenemos muchas luces en la escena, podemos agruparlas. Podemos agrupar geometrías, materiales, entre otras cosas. Entonces es básicamente una forma de organizar y eso es muy útil cuando estamos trabajando con proyectos muy grandes, donde tenemos cientos de materiales, no sé cuántas cámaras, no sé cuántos proxy. Es muy útil para hacer, sobre todo en proyectos grandes. Una novedad que está, y me parece interesante lo que he visto hasta ahora, es Camera Clipping. Esa funcionalidad es para recortar objetos cercanos en espacios reducidos. Cuando tenemos espacios pequeños, como puede ser un baño, nosotros solemos utilizar hasta ViewRay 5 el Mesh Clipper para hacer cortes, ¿no? Lo que pasa es que el Mesh Clipper es un poquito más complejo para situarlo, para ajustarlo. Y esta nueva funcionalidad del Camera Clipping
en algunas situaciones puede servir para sustituir el Mesh Clipper. Hay algunas que sí, otras que no. Entonces, dependiendo de la situación, vamos a utilizar uno u otro. Pero me parece una funcionalidad muy interesante porque es súper rápido para hacer el corte. Eso me parece interesante, ¿vale? Y para habilitar esa funcionalidad, tenemos que ir en las opciones avanzadas de cámara y habilitar la funcionalidad y controlar la distancia con el corte cercano y el corte lejano. Así de sencillo. Gente, una de las novedades también que tenemos es en Chaos Cosmos. Cosmos se actualiza a su última versión con nuevos assets. Ahora tenemos varios materiales nuevos, bloques nuevos, ¿no? Y una de las cosas interesantes también es que los materiales de la biblioteca de V-Ray, la de toda la vida, la estándar, ahora fueron o están en Cosmos. La biblioteca que está dentro de V-Ray poco a poco se irá eliminando. La idea es eliminarla. Y Cosmos será el proveedor oficial de texturas, de materiales, de mapas HDRIs y de elementos, o sea, de proxies para utilizar en nuestras escenas. Entonces eso es muy interesante. Además que Cosmos se ha mejorado para las importaciones de materiales específicos, ¿no? Ya veremos eso en práctica, cómo realmente funciona. Ahora, gente, estas funciones que hemos visto hasta ahora son básicamente las principales que hemos visto. Pero hay otras funciones interesantes que comentaré cuando salga la versión oficial de V-Ray. Cuando salga la versión oficial vamos a hacer algunos vídeos mostrando una por una de estas funcionalidades. Hay algunas funciones interesantes, por ejemplo, que es la de Thin Film, que es una película delgada que se añade sobre algunos materiales para generar, por ejemplo, materiales iridiscentes. Muy interesante. El tema de las texturas de suciedad. Se ha mejorado la implementación de las texturas. Ahora es más fácil combinarlas. Por ejemplo, excluir objetos del efecto de suciedad que antes no se podía excluir, sobre todo con el deco no se podía excluir y ahora se puede. Entonces hay un control más refinado de las texturas de suciedad. Ya las veremos en un vídeo exclusivo sobre este tema. En el editor de materiales de V-Ray también se ha implementado en la previsualización una esfera para que podamos ver los materiales en modo esfera. Algo interesante también. V-Ray Vision también tiene algunas actualizaciones interesantes. Por ejemplo, los mapas procedurales ahora son compatibles con V-Ray Vision. Eso es muy bueno. Tenemos, por ejemplo, una herramienta de medición implementada dentro de V-Ray Vision. No era utilizado, pero ahí está. Ahora el Infinite Plane, que no era compatible, ahora es compatible. Y además, ahora también podemos manejar profundidad de campo dentro de Chaos Cosmos. Eso me ha gustado bastante, esta funcionalidad. No lo he probado, estoy esperando la versión final, porque aún tanto Cosmos, V-Ray Vision como V-Ray Chaos Vantage aún están ahí. Aún no está en la versión final, entonces me gustaría esperar un poco más para evitar problemas. Se anuncia que ahora, para exportar animaciones de SketchUp, las animaciones que son renderizadas con V-Ray, exportarlas ahora es 10 veces más rápido, según lo que nos dijo Chaos Cosmos. No he probado tampoco, pero me parece muy interesante, ya que las animaciones creadas frame a frame son mucho más realistas. Entonces ya veremos cómo es esta funcionalidad en la práctica. Voy a hacer un vídeo interesante sobre eso también. Una cosa también que me ha gustado es que ahora nosotros podemos utilizar Fur y Scatter en un mismo grupo. Eso es muy interesante porque podemos combinar esas dos funcionalidades. Por ejemplo, podemos crear el pasto con el Fur y poner árboles, plantas, rocas, lo que sea, con Scatter. Eso es muy interesante. ¿Qué te ha parecido esta beta 1 de V-Ray 6? ¿Qué funcionalidad te ha gustado más? Me gustaría leer tus comentarios porque siempre me gusta leer vuestras apreciaciones para ver realmente qué les parece estas implementaciones de V-Ray 6 para SketchUp. A mí me ha gustado lo que he visto hasta ahora, ¿vale? Si te ha gustado este vídeo, inscríbete en el canal porque semanalmente publicamos contenidos sobre renderización. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal.